La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Está en la emisora cultural de San Antonio 106.7. Está también en San Martín con los... No es los, es vencedores. Voces libertarias. Voces libertarias de San Martín, 96.7. Estamos también en Twitter, en @ungrano-de-maíz. Estamos también en Aporrea. Sí. Aporrea. Arado del Mar, roba Arabia del Mar. Ajá. Y en el 0416-626-3300. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, Fin. ¿cómo andan? Bueno, igual estuvimos unos días ausentes en el aire. Sería bueno que todos aquellos que nombramos, que nos retransmiten, nos manden un mensajito para saber que seguimos saliendo allí. Y agradecemos a los que mandaron mensajes preguntando que qué pasaba, que si nos habían votado también de ahí. Aquí estamos. Y aquí seguimos. Ajá, siga pues. Bueno, entonces, sin tanto preludio, ¿por qué no vamos de lleno al texto rojo de hoy? Texto que hemos... Intitulado. Pero primero no va a poner un micro. No, lo vamos a poner en su párrafo En correspondiente. su momento. Dale pues. Síndrome de Estocolmo o cómo la víctima se identifica con el verdugo. Si consideramos a la revolución como un organismo y le atribuimos una psiquis, no estaremos forzando mucho la imaginación. Las revoluciones son una gran operación colectiva del espíritu, del pensamiento, del sentimiento. Establecida la psiquis de las revoluciones, podemos tratar de interpretar un fenómeno que se presenta con frecuencia. Las revoluciones terminan identificándose con el capitalismo que combatían, agradeciendo su ayuda, justificando su existencia, aplaudiendo sus éxitos. Fíjate, ahí hay dos cosas. Primero, el síndrome de Estocolmo. Sí. ¿Verdad? Y segundo, la psiquis de las revoluciones. Ese es un concepto que más adelante dice deben de estudiarlo los psiquiatras a profundidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, el síndrome de Estocolmo hay que explicar un poquito. Ahí dice que la víctima termina identificándose con el verdugo, el victimario. Sí, comienza a tener afinidad, ¿no? Parece ser, o sea, esto surge de algún secuestro que hicieron en Estocolmo, un banco creo, y los secuestrados se identificaron con la causa de los secuestradores, Y ha pasado mucho a lo largo de la historia, lamentablemente. Sí, Héctor. Termina justificando la acción de su agresor. Sí, no, más incluso. que eso, bueno, eso y más, porque fíjate una cosa, por ejemplo, Di Stéfano, Sí. ustedes que saben que les gusta el fútbol, Estefano el futbolista. Humberto. Alfredo Di Stéfano, uno de los más grandes la futbolistas de la saeta rubia. historia, que acaba de morir. era argentino, fíjate tú la cosa. Di Stéfano, Di ibas a Stéfano decir. se identificó con la gente de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, Ujú. aquel intento hermoso de hacer el socialismo. Sí. ¿verdad? Y Fangio creo que también Fangio. habló bien de la guerrilla cubana, ¿no? Ajá. Que lo había Sí. secuestrado también allá. Pero hay un caso también de síndrome de Estocolmo que es fabuloso. Una muchacha, hija de algún alto empresario de la prensa o algo así, Ajá, Patricia Hearst. la secuestran y se pasó para el secuestrador y la agarran después robando un banco. Se incorpora al movimiento. Se incorpora al movimiento secuestrador. Es decir, parece que no es el síndrome, no es algo que llega uno malandro, un secuestro express, no, hay un contenido ideológico ahí, Sí. algo de la mente más. Sí. Todo eso queda para el estudio de los psiquiatras, ¿verdad? En lugar de estar hablando pepas por ahí, lo que se meten a políticos, Ujú. debían de estar estudiando La psiquis de las revoluciones, la psiquis de la que revolución. es un concepto nuevo, hay que decirlo, ¿no? Porque sí, es un concepto que surge de la entraña de Saturno. Sí. Pero fíjate tú, que es muy importante para fíjate tú, tú que estás ahí burlándote de las ciencias psiquiátricas, la vida de la humanidad depende de ese estudio.
Porque si todos los intentos por el socialismo, que es salvar a la humanidad, caen por no saber ese síndrome, ¿verdad? Que transitoriamente tiene ese nombre, si tú no resuelves eso, no resuelves el problema de la revolución. Sí. Entonces, fíjate de lo que estamos tratando. Entonces, el estudio de eso debe ser una primera prioridad. En lugar de estar formando institutos para estudiar pepas ahí, debían para estudiar estos problemas de la transición. Sí. Estos son los asuntos de la transición, los problemas centrales del socialismo. ¿Y qué pasa en la psiquis de los líderes y de las dirigencias de esas revoluciones que de un día para el otro se transforman en los primeros defensores del capitalismo, ¿no? Pero eso que usted dice es lo siguiente. ¿Cómo interpretar a la masa? Óyeme esto que estamos diciendo ahí. Estamos diciendo que la masa tiene una psiquis, es decir, la masa tiene un cerebro. Tú la tienes que asimilar a un organismo. Si tiene un cerebro, tiene un estómago. Sí. ¿Entiendes? Y tiene una sangre, y tiene un corazón, y una pasión. Tiene vida, pero tiene diferencia. Entonces tú tienes que ver que hay una dirección, y tiene que haber una ideología, y tiene que haber unas neuronas sociales. Claro, es ver a la revolución como un cuerpo, como lo que es un cuerpo social, ¿no? Un cuerpo social. Sí. Pero digo, porque nosotros, de acuerdo a los reformistas, ¿verdad? A los reformistas que nos sabotearon la revolución, lo primero que hicieron fue quitarle el cerebro al cuerpo revolucionario, ¿verdad? Y fíjate qué interesante. Aquí vinieron lo que llamamos en alguna columna el batallón de los reformistas. Vino Mesaro, oye, se formó un lío. El batallón de los contrarrevolucionarios. ¿Se llamaba? Sí, Marta Harnecker, Mesaro. Marta Harnecker y tal. Dietrich, también. Lo primero que hicieron fue fragmentar el cuerpo revolucionario, separarlo de la dirigencia, ponerlo a Chávez. A Chávez no, y a la ideología y a la dirección. No había dirección. ¿Entienden cómo es? Chávez, claro, no lo pudieron separar, pero hablaban de hiperliderazgo. Sí. Ahora nos hemos quedado tranquilos, porque había una discusión con Niemeyer Evans y no sé quién y tal y tal. Ellos hablan del hiperliderazgo. Y Monedero. Y Monedero y tal. Y Navarro. Sí, no, esa gente sí, pero no era hiperliderazgo. Lo que nosotros combatíamos es que nosotros proponíamos, bueno, hay que ver la hiperactividad de Chávez, que no trabaje tanto. Eso es una cosa. El hiperliderazgo es un oxímoron. O eres líder o no eres líder. No puede haber hiperliderazgo. Ellos estaban saboteando ya el liderazgo de Chávez. Chávez, yo dije, no, pero Chávez lo reconoció, es verdad. Chávez se equivocó por modesto. El problema no era, él dice, tengo que revisar el hiperliderazgo, tengo que delegar. Pero ese no era el problema, porque Fidel se lo había dicho en otros términos. Sí. Él dijo, Chávez, vos no podés ser alcalde de todos los pueblos. La actividad es diferente, no estaban saboteando. Pero volviendo al programa, al inicial, esta gente que vino a sabotear las bases psíquicas de la revolución. Entonces después que llega, fíjate, toda esa preparación viene, hiperliderazgo y tal, a quitar el concepto de dirección. Y el imperio, oye bien lo que voy a decir, el imperio se da cuenta y raspa a Chávez, lo asesina. ¿Entiendes cómo es? Y ya las bases estaban dadas para el síndrome de Estocolmo. Mira, que un párrafo que dice que las revoluciones son una gran operación colectiva del espíritu, del pensamiento y la psique. Y es obvio también pensar que el capitalismo es una gran operación en la psique de los pueblos. Claro. Que es la otra parte. Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que a la humanidad la han dominado más por la fuerza de la costumbre que por la falta de papa. Aquí siempre se va al fondo de los problemas, es en lo material y no en lo espiritual. Si no logramos desmontar los valores que se instalaron en las sociedades y construir unos valores nuevos, una ética nueva, una moral nueva, una forma de trabajar y de relacionarse distinta, la humanidad seguirá transitando por los mismos caminos que quiere superar. Y es lo que nos está pasando ahorita. Las negociaciones con los chinos, con los rusos y toda esta cuestión nos llevan a esa vía. Sí. El fenómeno puede intentar explicarse por la lucha de clases que ocurre en el interior de las revoluciones, y sería un camino correcto. Puede comprenderse por la conducta de los hombres que la dirigen y habría mucho material, pero siempre
se estaría descuidando un campo importantísimo y muy poco explorado, la psiquis de las revoluciones. No profundicemos en la psiquis de las revoluciones. Es tarea de los psiquiatras profundizar en esta nueva ciencia. Conformémonos con narrar el síndrome de Estocolmo, cómo se identifican con el capitalismo que combatieron durante tanto tiempo. Hablamos de las revoluciones que llegan al poder. Los movimientos revolucionarios frustrados tendrán otra explicación para su comportamiento. Vayamos a la historia. Fíjate tú una cosa, hay un vacío, hay que reconocer esto, un vacío teórico, que es la humanidad. Marx llegó a lo siguiente: la existencia determina la conciencia, ¿cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo es que la existencia pasa a ser conciencia? O sea, a ser psiquis. Ahí está el vacío. O a modelarla. Como usted quiera, pero ahí está el vacío. Ese tránsito, ¿verdad? Debe ser estudiado. Esa es la clave de por nosotros, porque ellos lo han estudiado bastante. Claro. No. La publicidad, todo ese mundo de... Sí, pero no, pero nosotros es lo que vamos a estudiar. La existencia determina la conciencia. ¿Cómo? Fíjate que lo que ellos han hecho es lo contrario. La existencia, si esto fuera automático, ¿verdad? Sí. Entonces... que es como muchos marxistas lo han entendido, lamentablemente. Claro, ya debía de estar la revolución en África, en la India aquella, sí. En China mismo, ¿entiendes cómo es? Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Es eso que tú estás hablando, es crear una no realidad, una fantasía, impedir que esto suceda. ¿Verdad que sí? O sea, impedir que la psiquis dirija. Claro. Y pedir que la existencia se transforme en conciencia natural. Entonces, oye, pero ¿por qué los pobres votan por AD? ¿Entiendes? Sí. ¿O por qué votaron por AD durante 50 años? Por AD y COPEI, pues. Estaban en un social adequismo. Sí. O porque siendo los pobres en el mundo, más o menos el 80% de la población mundial, sigue estando sometida y dominada por una cultura y una conciencia capitalista. Pues la hizo explota suya y la domina. Pero yo creo, claro, ahí en esta discusión que tenemos aquí se da uno cuenta de que ese puente hace falta. Yo creo que la respuesta está en la filosofía más pura, esa que desprecia a la gente como intelectuales y no sé qué. Sí, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de la práctica, de la realidad más real, está en la filosofía más pura, que ha estado en Hegel. Por eso es que Lenin dice: quien no ha entendido a Hegel no entenderá el capital. Entonces, una de las cosas que necesita cualquier revolución, cuando pase esto, digamos, oye, vamos bien, es un instituto de filosofía arrecho, así tiene que llamar. Sí. Instituto Latinoamericano de Filosofía Arrecho. El ILFA. El ILFA. Así debería llamarse, para resolver ese problema. Que es el más importante problema, además, de la humanidad. De la humanidad, ¿viste? Eso es lo que debía de estarse estudiando. Si no estudiamos eso, estamos condenados a la extinción, ni más ni menos. No, y hay que decir otra cosa, que el imperio capitalista sí tiene sus institutos que estudian todas estas cosas, pero para ponerlo al servicio de la dominación mundial, no al servicio de los pueblos. Para impedir que esto se realice. Claro. ¿Ah? Los chinos terminaron siendo pilares del capitalismo, lo mismo los rusos y así la mayoría de los miembros del fenecido campo socialista. Hoy, los sostenedores del capitalismo son los socialistas de ayer. Más claro, no podía estar el síndrome de Estocolmo. Pero es que han perdido hasta la vergüenza. Pero fíjate, estamos hablando del fondo, tú no estás hablando de un desertor, ¿cómo se llama? Un renegado, un pendejo por ahí que está sentado en la MUD cuando en la misma MUD le asesinaron a sus compañeros. ¿Me entiendes? Estoy hablando de bandera roja. Peligroso hablar de bandera roja, lo buscan aún. Sí. Bueno, ¿qué más? Pero no es de eso, es los gobernantes. Gorbachov. Oye, lo de Gorbachov es una cosa dramática. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar a Gorbachov. Y vamos a escuchar una narración que para los pelos. Para muchos, primera vez que lo van a escuchar. El desplazamiento de la víctima hacia la afinidad con el verdugo no es repentino, no es amor a primera vista. Ocurre poco a poco. Está precedido por una batalla dolorosa en las profundidades de la psiquis de las revoluciones, en su dirección. Allí,
los pilares fundamentales, los valores primarios de uno y otro bando se enfrentan. El egoísmo entabla feroz pelea contra el amor, contra la fraternidad. Al principio se hace concesión a la compensación material. Esta se ubica como motor de la historia y en ese momento la batalla la perdió lo nuevo, el socialismo. Lo que resta es buscar la justificación al giro, que las culpas queden encadenadas en el subconsciente, que no molesten. Bueno, ahí hay varias cosas que ayudan a iniciar, por lo menos, o a invitar a estudiar este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ahí se plantea la lucha de clases y el ámbito donde esa lucha se da, ¿no? Se da en el espíritu. Pero los revolucionarios no combaten con el amor, sino que se refugian en el economicismo. Y entonces la derrota es cuestión de días. Caemos en las garras de ella. Claro, es cuestión de días. Entonces ahí ya hay algunas explicaciones. Ahora lo que habría que ver es por qué los revolucionarios se comportan así, ¿no? Pero lo que ha ocurrido por lo menos hasta ahora es que no dimos la batalla en donde se debe dar, la esquivamos, será por la fuerza de la costumbre, como dice Saturno, será por el miedo de ir hacia lo desconocido, en fin, pero estamos errando el camino. Ellos nos están tirando con una bazuca y nosotros estamos respondiendo con un fusil. Habría que decir aquí una frase lapidaria, para empezar a discutir. Eso hay que discutirlo mucho. Pero la frase sería: lo material es una mierda. Sí. Esa es la frase. ¿Entiendes? Así lo dijo Lorca. Si no lo dijo, debió haberlo dicho. Sí. Cuando dijo: denme medio pan y un libro. Ajá. No, claro, porque Lorca, pero lo dice Fidel cuando dice: no solo de pan vive el hombre. Ajá. Y lo dice Cristo. Chávez. Claro. Pero lo dice Cristo en aquella Palestina. No solo del pan vive el hombre. Entonces, lo material es una mierda, viva lo espiritual. Sí. Entonces, si lo material no fuera secundario, ya entrando en seriedad, ¿verdad? Entonces no hubiese sido posible la guerra de la independencia. Claro. No hubiera sido posible la guerrilla, no hubiera sido posible el paso de los Andes. Entonces, las grandes hazañas humanas, la realización del humano, no se hace en lo material, se hace en lo espiritual. Eso puede ser una de las vías y viene implícito un desprendimiento hacia lo material. No, sí, secundario. Entonces, es el que cuando empiecen, oye, pero las cositas materiales, la gente necesita y tal, ya tú sospéchese. Sí. Hay que partir del, como dice Fidel, el gran Fidel, dice, hacer riqueza a partir de la conciencia. Y no al revés. Nadie está diciendo que no se haga lo material, sino primero la conciencia prevaleciendo. Y dice el Che de los estímulos morales y los estímulos materiales. Sí. Entonces le respondió: entonces que uno pase hambre y tal. Oye, no seas pendejo, chicos, no se trata de eso. Sí. Se trata de qué es prioritario, qué es primero. Vos fíjate algo ahí, y me salgo un poquito de orden, pero tiene que ver con el tema de la masacre con los palestinos ahora, ¿no? De la barbarie que está ocurriendo ante, ya no se podría decir un silencio cómplice, porque todo el mundo habla del asunto, sino de la hipocresía y de la deshumanización a la que nos ha llevado el capitalismo. Un dato nada más, y podría dar 15 por lo menos. Se reúne el Mercosur en Caracas, en medio de los miles de muertos, de las bombas que cuando explotan arrojan metales cancerígenos y mutilan a todo lo que esté cerca, y el Mercosur se horroriza por lo que está pasando en Palestina, pero se lo atribuye a una desproporción de fuerza. El uso desmedido. Y mantienen el Tratado de Libre Comercio con Israel. Entonces una cosa así, una verborrea de que sí, que los palestinos, la masacre y todo, y mantienen el Tratado de Libre Comercio con Israel. Pero esa es parte de la hipocresía. Y este gobierno, perdóname Toby, este gobierno que se ofrece a llevar ayuda humanitaria, que habla todos los días de Palestina, mantiene abierta la oficina de negocios de Israel. ¿Por qué no la cierran? No hay justificación para mantenerla. Entonces fíjate cómo lo económico, el capitalismo, en definitiva, es el que te define más allá de tu verborrea, de tu sufrimiento. Es así. Fíjate tú una cosa, el asunto es que el capitalismo es uno solo. Lo que usted habla es perfecto, es hipocresía.
Ahora nosotros que vengan unos niñitos y tal, ok, que vengan, pero sale fíjate tú que es un combate entre hipocresía y egoísmo. La MUD o la oposición dice, pero si aquí hay tantos niños, ¿para qué van a traer esos niños? No se dan cuenta que es un hecho simbólico de elevar el sentimiento, la solidaridad, el sentimiento amoroso. Sí. No llegan ni a eso. Eso de la MUD son el mismo capitalismo de Israel, pero sin ningún tapujo. Y nosotros, o de este lado, es el mismo capitalismo, pero con algún maquillaje. Con vergüenza, con una moral ahí. Sí, con una hoja de parra. Sí. Bueno, otra cosa también, que la complejidad del cerebro y la sencillez del estómago hace que lo material sea la tentación. Sí, pero lo material no es la papa. Eso material llega al espíritu. Fíjate lo que él acaba de decir como buen estudiante o graduado de arte. No, estudiante, eso no se pierde esa condición. Sería más que lo material el consumismo. Pero espérate un momentico, lo que él está diciendo, fíjate que es interesante, porque está en lo profundo de esta civilización nuestra. Esa lucha, él lo que plantea es la lucha de Sancho Panza y Don Quijote. ¿Te gustó, verdad? Y muere Quijote. Sí, entonces es la lucha entre Sancho Panza y Quijote, ¿ves? El estómago y el idealismo. Está en lo profundo allá. Y si tú te metes más adentro, te vas a conseguir a Cristo y a Iscariote, a Judas. ¿Verdad? Judas, 30 monedas, no, ven, echa para acá, pues yo tengo mis necesidades. Sí. Vendió a lo espiritual. Claro. Dígame. Después, una mañana, el avión que cubría la ruta Moscú-La Habana es desviado para Miami. Y Gorbachov, reunido con un jerarca gringo, anuncia que abandonaron a Cuba. Y la explicación la buscamos en la superficie política, cuando reside en el alma revolucionaria que fue derrotada cuando el cálculo económico se transformó en psiquis egoísta, como predijo el Che, o quizá cuando se hizo de la NEP una estrategia. Ahí aparece lo de Gorbachov y para muchos les va a parecer una exageración. Sí, o una exageración nuestra. Escúchenlo. Escuchen esta narración que está publicada en internet y la comentamos al regreso. El dramático anuncio se produjo después de una reunión entre Gorbachov y el secretario de Estado James Baker. Le dije al secretario que pronto comenzaríamos una discusión con la dirección cubana sobre la retirada de la brigada de entrenamiento soviética que fue enviada a Cuba hace algún tiempo y todavía está ahí. Gorbachov dejó claro que se trata no solo del retiro de soldados, sino de un cambio fundamental en las relaciones entre Moscú y La Habana. De nuevo les reafirmé al secretario que nuestra intención es llevar nuestras relaciones con Cuba al plano de vínculos económicos y comerciales de beneficio mutuo. Vamos a eliminar otros elementos de esa relación, elementos que nacieron en otro tiempo, en otra época. Para el gobierno de Fidel Castro, el fin de su alianza militar con la Unión Soviética representaría un golpe muy serio. Desde que terminó la crisis de octubre de 1962, con la retirada de los misiles soviéticos en Cuba, la presencia de fuerzas soviéticas en la isla ha sido símbolo de que Moscú tomaría cualquier ataque contra Cuba como si fuera contra su propio país. El ejército cubano está equipado completamente con armas soviéticas, por las que La Habana jamás tuvo que pagar ni un centavo. En Moscú, Baker recibió la noticia con satisfacción. Yo creo que es una cuestión muy sustancial y subraya precisamente lo que el presidente Gorbachov y yo habíamos dicho aquí esta mañana, y es que hay nuevas oportunidades para mejorar las relaciones. El cambio de las relaciones soviético-cubanas elimina un obstáculo para vínculos más estrechos entre el Kremlin y la Casa Blanca. Otro indicio de que el nuevo gobierno soviético está abandonando el legado imperial comunista vino desde Japón, donde el presidente del Parlamento ruso dijo que los soviéticos quieren resolver una disputa territorial con ese país. Las islas Kuriles, al norte del Japón, han estado bajo control soviético desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tokio ha dicho que su devolución es una condición imprescindible para mejorar los lazos con Moscú. Ese era Mikhail Gorbachev. Sí. Y esto es horror a la oligarquía. Y el 0416-626-3300 está ahí vivo. Gorbachov, el enviado estadounidense y el narrador, ¿no?, de la noticia. Pero fíjate, eso no fue cualquier cosa. Eso que está ahí es una confesión de genocidio, ni más ni menos. Sí. Lo que está diciendo este señor, ¿verdad?, que era el jefe de la Unión Soviética, sí,
heredero de Lenin. Oye, cuidado con los herederos. Sí. Heredero de Lenin. Hijo de Lenin. Hijo de Lenin. Es condenando a Cuba al infierno. Sí. Es un genocidio. Fíjate que Cuba se le cae ese día, a la media hora que Gorbachov dice... Al aterrizar el avión en Miami. La economía le baja 80%. Sí. De un día para otro. Y tiene el descaro de decir que solo van a mantener las relaciones económicas. Normales. Fíjate. Sí. Normales, no le van a dar privilegios. Sí. Entonces, claro, se cayó aquello. Entonces, fíjate tú, la América toda, quizá con la excepción de México, está de espaldas a ese paisito, ¿verdad? Sí. Y llega la Unión Soviética y le hace ese crimen, ese genocidio. Esa puñalada. Bueno, entonces cuando se vaya a estudiar lo que hace Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que estudiarse en ese telón de fondo. En ese contexto. En la absoluta soledad, hay que decirlo. Y ahí está la importancia de Chávez, y volvemos a Chávez. Y volvemos a Chávez. Bueno, pero entonces, y también quiero decir esto porque se escoge aquí para un raje reformista. La situación, pero que Cuba están haciendo, no. La Cuba situación de medidas defensivas que tiene que tomar. Claro. Y tiene que hacer lo que hizo Cuba antes para poder hablar con esa autoridad. Claro, exactamente. Entonces Cuba ni con el pétalo de una rosa. Sí. Primero, lo que hay que hacer es llevarla a un altar, al altar de la revolución. No, y recibirse de revolucionarios para después opinar. Eso que dice Humberto, es cierto. No hablo más. No hablamos más nosotros tampoco. Queda un tramo de la columna, pero pueden los chinos leerla. Enterraron a Mao, lo olvidaron. Nos vamos, ¿no va a leer ningún mensaje? No. Bueno, entonces los lee mañana. Pero gracias a los que mandaron, a Aurora. No, mañana los leemos, pero no queremos que se nos pase el tiempo estimado para este horror de la oligarquía que vuelve mañana, ¿no? Sí, por este mismo canal, este mismo dial. Y como quiera que se viste. Como quiera que esté. ¿Pero qué programa es este? Este es horror a la oligarquía, cónchale. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.